Ahí está, bien. Entonces, nosotros el día de ayer habíamos llegado hasta el concepto de polimorfismo, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que el polimorfismo era cuando coexistían dos o más variantes fenotípicamente distintas dentro de una población. Y por ejemplo vimos el tema de los caracoles, que todos los caracoles tenían conchas de distintos colores, algunos con banda, otros sin banda, otras menos banda, otras más banda. Y también vimos el ejemplo de los grupos sanguíneos, dijimos que los grupos sanguíneos pueden coexistir todos en una misma población. Y dijimos que la selección natural favorecía ese polimorfismo dentro de la población. Entonces, vamos a arrancar desde acá, desde eso que habíamos hablado del polimorfismo, vamos a arrancar. Si ustedes se acuerdan, la selección natural, yo les estuve diciendo cuando vimos el tema de la exogamia y la endogamia, dijimos que la endogamia no era beneficiosa porque en la endogamia cada vez disminuía más la cantidad de heterocigotas. ¿Y por qué es tan importante el heterocigota? Porque hay un concepto que se llama vigor híbrido o heterosis, que básicamente es que se ha demostrado que los heterocigotas tienen más éxito reproductivo que los homocigotas. Se cree que eso está relacionado con que, por ejemplo, si yo tengo un alelo que es letal, como yo tengo uno y uno, entonces tengo menos probabilidad quizás de morir, o si tengo alguna característica positiva, entonces, como aunque yo tenga un alelo, quizás esa característica positiva se me expresa. Entonces, eso se llama heterosis o vigor híbrido, es decir, los heterocigotas tienen más éxito reproductivo que los homocigotas. Y dentro de esto hay muchos ejemplos. Por ejemplo, se sabe que las personas que tienen anemia falciforme o anemia drepanocítica tienen la particularidad de que son superiores, diríamos, al ser heterocigotas, y eso está relacionado con que tienen menos probabilidad de contraer malaria. Pero también eso se demuestra no solamente en los humanos, sino también en especies vegetales. Por ejemplo, el tema del maíz híbrido. El maíz híbrido tiene más tamaño, es más resistente a las plagas, entonces el heterocigota es superior. ¿Cómo se hace para obtener un heterocigota? Cruzo una planta A con una B, obtengo un individuo, cruzo una C con una D, obtengo un individuo, y después las cruzo entre sí. Entonces lo que obtengo es un individuo heterocigota. Se sabe, como les acabo de decir, que los heterocigotas tienen una superioridad, tienen más éxito reproductivo. Entonces, ¿qué dijimos? Que la endogamia es un proceso que me disminuye cada vez más a los heterocigotas. Por eso también la naturaleza favorece mecanismos de exogamia, no de endogamia, porque justamente los heterocigotas tienen más éxito reproductivo. ¿Se entendió? Sí, Dani. Bien, perfecto. La selección natural ejerce efectos sobre el fenotipo de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo sobre el fenotipo de algo, lo vimos en genética, es la expresión visible de una característica, pero ojo porque el fenotipo también no es solamente lo que yo veo. También el fenotipo, con el correr de la evolución, se demostró que es, por ejemplo, la temperatura en la que funciona una enzima, la velocidad con la que se responde un estímulo, y los fenotipos no dependen generalmente de un solo gen, sino de la interacción de muchos genes y de los genes con el ambiente. Entonces la selección natural ejerce efectos sobre el fenotipo de los individuos. Por ejemplo, lo vimos con las conchas del caracol terrestre, que tenían toda esa variedad de colores. También hay un ejemplo, que ya lo vamos a ver enseguida, que es el ejemplo de la polilla moteada del abedul, que se llama Viston betularia, ese es el nombre científico. Es una polilla que hay un alelo que determina el color, pero hay otros genes que son más importantes. Por ejemplo, la capacidad para fijarse a un determinado lugar, la capacidad para elegir el territorio adecuado para poder mimetizarse, la capacidad para quedarse quieta. Entonces, el fenotipo es una mezcla de un montón de genes con el ambiente. Pero claramente la selección natural ejerce un efecto sobre ese fenotipo. Por ejemplo, miren, estos son pinos Jeffrey.
Este es el pino normal. Genéticamente estos son iguales, son la misma especie. Pero ¿qué pasa? Acá vemos, por ejemplo, que cuando lo expongo a vientos constantes, la forma del árbol cambia. Entonces, fenotípicamente es distinto. Y esto es uno de los ejemplos donde se demuestra que la selección natural ejerce un efecto sobre los fenotipos. Y acá tienen esta que es un mimetismo en una mariposa, que fíjense cómo se mimetiza con las hojas, para que no la ataquen los depredadores. Entonces, claramente, vemos que la selección natural ejerce un efecto sobre el fenotipo de un individuo. Ahora, ¿hay un solo tipo de selección natural? No. Existen 5 categorías para clasificar a la selección natural. Una primera clasificación es en normalizadora, disruptiva o direccional. Otra clasificación es en selección dependiente de frecuencia. Y otra es en selección sexual. Esta, la dependiente de frecuencia, está relacionada con justamente la frecuencia en la que aparece un fenotipo en particular. La sexual está relacionada con la búsqueda de pareja y la reproducción sexual, ya los vamos a ver. Y estas están relacionadas con cómo afecte la variabilidad de una característica. Vamos a empezar por estas 3. Y vamos a empezar puntualmente por la selección normalizadora. ¿Qué es esto de la selección normalizadora? La selección normalizadora es un tipo de selección natural donde se considera que aquellos individuos que tienen un fenotipo intermedio son más aptos. Entonces, se estimula el crecimiento en la población de individuos que tienen características intermedias. Todos aquellos individuos que tienen características extremas se van cada vez reduciendo más su número. Entonces, se desfavorece los individuos que tienen características extremas. Y les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, en los pájaros estorninos, el tamaño de las nidadas, es decir, la cantidad de huevos que ponen, siempre es entre 1 y 4. Cuando tienen demasiada cantidad de nidadas, no se pueden alimentar, y cuando tienen muy pocas nidadas, corro el riesgo de que mueran y me quede sin descendencia. Entonces, se estimula el crecimiento de la característica intermedia, en este caso, las nidadas entre 1 y 4. Por otro lado, otro ejemplo más relacionado con nosotros, con los humanos, es el ejemplo de los pesos de los bebés al nacer. Y esto sobre todo estoy hablando de en zonas donde hay mucha pobreza o antes del siglo XX. La mayoría de los bebés nacen entre 2, 2 kilos y medio, 3, 3 kilos y medio, entre esos rangos. Es decir, entre una característica intermedia. ¿Por qué? Porque los individuos con características extremas generalmente no pueden sobrevivir. Los muy chiquitos, porque son muy chiquitos y no pueden sobrevivir, y los muy grandes, porque no solamente es riesgoso para el bebé, sino también para la madre, y sobre todo para el parto. Entonces, hoy en día, chicos, a ver, si nosotros tomamos en cuenta la medicina que tenemos actualmente, hay bebés de 500 gramos que han sobrevivido, ¿sí? Pero a lo que voy yo, esto se da sobre todo antes del siglo XX o en zonas donde hay mucha pobreza y no hay un acceso a la salud como el acceso a la salud que tenemos nosotros. Es decir, en zonas de elevada pobreza, un bebé de 1 kilo se muere, un bebé de 800 gramos se muere. Entonces, los pesos de los bebés rondan en un promedio de más o menos entre 2 kilos y medio y 3 kilos y medio. Los muy grandes o los muy chiquitos tienen menos probabilidad de sobrevivir. ¿Se entiende la selección normalizadora? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, vamos con otro tipo de selección, la selección disruptiva. ¿Qué es esto de la selección disruptiva? Todo lo contrario a lo que vimos antes. En este caso, lo que se estimula es los individuos con características extremas. Por ejemplo, miren la forma de la gráfica. Un extremo, los individuos con características intermedias casi no sobreviven, y el otro extremo. Entonces, fíjense
que esto trae un problema, que ya lo vamos a ver el lunes, que es que estas dos especies pueden llegar a diferenciarse, estas dos poblaciones pueden llegar a diferenciarse tanto que pueden terminar transformándose en especies distintas. Entonces, es todo lo contrario a la normalizadora. En la normalizadora yo estimulo a los individuos con características medias, acá estimulo a los individuos con características totalmente extremas. Les doy un ejemplo. El salmón plateado. Las hembras del salmón generalmente ponen huevos alrededor de los 3 años. Y los machos alcanzan la madurez sexual entre los 2 y los 3 años. Entonces empiezan a competir. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Que los machos que tienen 2 años y son pequeños, o los que tienen 3 años y son bien grandes, son los que tienen más capacidad de fecundar esos huevos. ¿Por qué? El de 2 años pequeño, porque se esconde detrás de una roca y puede fecundar el huevo. Y el de 3 años y grande, porque claramente con el tamaño que tiene, le gana a los otros. Entonces quiere decir que se estimula a individuos con características bien extremas. El de 2 años bien pequeño, el de 3 años bien grande. Entonces, este ejemplo de los salmones también es un ejemplo, ya lo vamos a ver enseguida, de selección sexual y de selección dependiente de frecuencia. Ya vamos a ver por qué, pero traten de acordarse del ejemplo de los salmones, porque es un ejemplo que aplica para varios tipos de selección. Y la tercera selección que vamos a ver es la direccional. En este caso, estimulo el incremento de individuos con una característica determinada. Miren la curva, ¿ves que es hacia un extremo? Una sola característica determinada. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con las bacterias que cada vez son más resistentes a los antibióticos. Es decir, estoy creando poblaciones de bacterias, especies de bacterias resistentes. Lo mismo pasa con los insecticidas y los insectos. El uso indiscriminado de los insecticidas ha hecho, por selección direccional, que cada vez sean más los insectos resistentes, que son los que sobreviven a los insecticidas. Lo mismo pasa con el antiviral AZT, que se usa en el HIV, y cada vez se está volviendo más resistente el virus a ese antiviral. ¿Por qué? Porque se están creando estos virus con una resistencia. Entonces, siempre estimula el crecimiento con una característica, y todos los demás que no tienen esa característica se están muriendo. Y uno de los ejemplos que siempre les toman en el ingreso de selección direccional es la polilla moteada del abedul. ¿Qué es esto? Miren, esta es la polilla moteada del abedul. En un principio existían o predominaban las polillas moteadas blancas o claritas, y de estos individuos oscuros había unos pocos especímenes. ¿Qué pasó? Viene la industrialización genera contaminación, todo el follaje, los árboles empiezan a adoptar colores más oscuros, más negros, y entonces esta era más susceptible de ver por los predadores. Entonces se la empezaron a morfar. Entonces estas, que eran muy poquitas, empezaron a reproducirse, y hoy en día predomina la avistón betularia de color oscuro, es decir, la polilla oscura. ¿Qué pasó acá? La selección direccional, producto de la contaminación, como esta fue más fácil de ver, se la fueron comiendo, y empezó a incrementarse individuos con una característica que era puntualmente la oscura. Entonces, esto también es un ejemplo de polimorfismo. ¿Se acuerdan que ayer vimos el polimorfismo equilibrado? Miren, para los que no se acuerdan. Ayer vimos el ejemplo del polimorfismo equilibrado y del polimorfismo transitorio. Yo les dije que en el polimorfismo equilibrado son muchas variables o muchas variantes que todas coexisten, por ejemplo los caracoles. Y en el transitorio le dije que con el correr del tiempo una variante va reemplazando a la otra. Bueno, justamente es lo que pasó con la polilla moteada del abedul. La variante oscura fue reemplazando de a poco a la variante clara. Entonces, fíjense cómo esto se llama melanismo industrial. Esta polilla oscura fue reemplazando a la polilla clara. Entonces hay muy pocos especímenes de la clarita
y la mayoría de los especímenes son oscuros. Entonces, es un ejemplo de selección direccional y también es un ejemplo de polimorfismo transitorio. ¿Se entiende? Dani, ¿estas selecciones Sí. son, digamos, son propias de alguna especie o son No. características de algún, o sea, más que lugar, momento, contexto? Bueno, muy buena pregunta. En realidad pueden existir todas juntas en una misma población, por ejemplo. Y puede que una especie se vea más afectada por la selección direccional, otra se vea más afectada por la selección, no sé, normalizadora. Pueden coexistir todas juntas e incluso en la misma población puede que distintas especies, o en la misma comunidad distintas especies, estén afectadas por distintos tipos de selección natural. Pueden coexistir, sí, pueden Dani, coexistir todas juntas. Dime. esto el ejemplo de las polillas fue que se volvieron más oscuras porque evolucionaron o porque se tiñeron así, digamos, por la contaminación de las No, no, industrias. no. Son genéticamente distintas, es decir, este tiene una mutación. Lo que pasa es que predominaban estas y de estos había muy poquitos, porque para que tengan la coloración oscura tienen que tener una mutación en uno de sus genes. Pero ¿qué pasó? Cuando estas empezaron a morir todas porque se los comían los predadores, estas se empezaron a multiplicar entre ellas, entonces empezaron a aumentar. No es que se tiñeron de gris por la contaminación, sino que tienen una mutación en sus genes que las hace tener ese color oscuro. Ah, bien, me entendí. Gracias. De nada. Vamos con otro tipo de selección. Antes que todo, fíjense acá están las gráficas que les compara los tres tipos de selección. La normalizadora, estimulo a aquellos individuos con características medias y elimino los con características extremas. La disruptiva, todo lo contrario, estimulo individuos con características extremas. Y la direccional, con una sola característica en particular. Vamos con la selección dependiente de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Si dice dependiente de frecuencia, tiene que decir que depende de la frecuencia. ¿A qué se refiere esto? Mire, la realidad es que esta selección natural, este tipo de selección natural, lo que hace es como contrarrestar el efecto. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un fenotipo que es muy común, lo disminuye. Y cuando hay un fenotipo que tiene mucha frecuencia, imaginémonos los salmones, para que entiendan por qué el salmón también es un ejemplo de esto. Tengo una característica que es muy común y hay muchos individuos. Voy a reducir esos individuos. Tengo una característica que es poco común y hay pocos individuos. Voy a incrementar la cantidad de esos individuos. Eso es lo que hace la selección dependiente de frecuencia. Aumentar las frecuencias de los individuos menos comunes y disminuir las frecuencias de los fenotipos más comunes. Entonces, por eso, esto está relacionado con el tamaño del salmón. Y también esto pasa con las relaciones depredador-presa, porque fíjense, imaginemos yo que soy un depredador y tengo en un determinado lugar una característica fenotípica donde la mayoría de los individuos la tienen. Como. Los que tenían otra característica que era poco común, como me empiezo a comer a eso, empiezan a aumentar. Entonces fíjense cómo también la depredación presa puede generar esto. Es decir, al comerse, al ser tan común y haber tanta cantidad de individuos con esa característica, van a comerse primero esos. Y los que eran menos comunes, de a poquito empiezan a aumentar porque no se los están comiendo. Entonces eso es lo que hace la selección dependiente de frecuencia, disminuir a los que hay de mucha cantidad y aumentar a los que hay poca cantidad. ¿Se entiende? Dani, ¿Después si puede quieres, volver a pasar? O sea, puede ser reversible. Totalmente. Sí, puede ser que los que vean mucho después empiecen a hacer poco y así. Sí, sí, puede pasar que se cambie. Es decir, una vez que se comió todo de eso, empieza a comerse lo más abundante y entonces ahora eso empiezan a aumentar de nuevo. Sí, 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 se pueden cambiar. Dani, tiene ¿Qué? que ver también con con lo que vimos de la unidad anterior del depredador que se comía las presas, pero no se comía todas las presas Total. y después se iba por otro tipo de individuos para que
Total, para que no se murieran de hambre, digamos. total. Por eso también decimos que el depredador contribuye con con la variabilidad. Porque como no tiene una sola presa, sino tiene muchas, hay una que aumenta mucho, se la come. Y las otras, que estaban poquito, empiezan a aumentar. Como se comió a esa, se va a comer otra. Y la que había comido, empieza a aumentar de nuevo. Entonces, esto, fíjense cómo ahí empezamos a integrar todos los conceptos, ecología con evolución, ¿verdad? Bueno, eso es una selección dependiente de frecuencia. Otro tipo de selección es la selección sexual, donde yo acá, en este caso, voy a estar relacionándolo con el proceso de la reproducción, obviamente sexual. Dentro de la selección sexual vamos a poder dividir en selección intrasexual y selección intersexual. ¿Cuál es la diferencia? En la intrasexual compiten individuos del mismo sexo para aparearse con el sexo opuesto. Generalmente la llevan a cabo machos. Por ejemplo, los machos de los salmones se pelean por ver quién fecunda los huevos de la hembra. Eso es una selección intrasexual. Por eso también es ejemplo de selección intrasexual. Después, ¿se acuerdan que ayer estuvimos viendo el ejemplo de lo que había pasado con la caza de los elefantes marinos? Que habían cazado una gran cantidad y entonces había cambiado la variabilidad, que lo considerábamos como un ejemplo de cuello de botella. ¿Y qué les dije yo? Que los elefantes marinos, normalmente un mismo elefante marino tiene como un harén de hembras. Bueno, los machos de los elefantes marinos se pelean por ver quién fecunda a las mujeres. Entonces eso también sería una competencia de tipo intrasexual, una selección de tipo intrasexual. Se van a pelear, hay una competencia entre los miembros para ver quién se aparea con el sexo opuesto. Y la intersexual es cuando hay un sexo que genera presión selectiva sobre el otro. ¿Cómo? Eligiendo con quién aparearse. Generalmente eso lo hace la hembra. Les doy ejemplos. Por ejemplo, los monos narigudos, cuanto la nariz más grande tengan, la hembra los elige más para aparearse. Los individuos que tienen cornamenta, cuernos, cuanto más grande sea su cornamenta, los machos son elegidos más para dejarse o para aparear a la hembra. La hembra ejerce la presión selectiva sobre el macho que quiere que la fecunde. En los pavos reales, que es la imagen que tienen ahí, cuanto más colorido sea el pavo real, la hembra lo elige más para que la fecunde. Entonces, en la selección intersexual es cuando la hembra ejerce la presión selectiva sobre el macho. Generalmente son hembras sobre machos. Entonces, cuando yo tengo una característica, y bueno, esa característica va a permitirme a mí, si yo soy un pavo de muchos colores, y bueno, voy a tener más probabilidad de que una hembra me elija para que la fecunde. ¿Se entiende? ¿Se O entiende? sea, también lo Dime. contrario a la panmixia. Totalmente. O sea, es el Totalmente. apareamiento preferencial. Totalmente. Totalmente, sí, sí. Lo que pasa es que, como estamos hablando de la selección natural, puede ser que la competencia venga desde el mismo sexo o haya una presión de un sexo en el otro. Porque si vos te pones a pensar, también cuando los machos compiten por la hembra, también hay un apareamiento preferencial. ¿Sí? Entonces, en realidad, esto de la selección sexual está relacionada con los apareamientos preferenciales. Sí, totalmente. Muy bien las relaciones, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que genera la selección sexual? La selección sexual me genera dimorfismo sexual. ¿Qué es esto? Diferencias entre los machos y las hembras de las especies. Generalmente, las diferencias no están relacionadas con la reproducción, sino con la búsqueda de pareja. Entonces, por ejemplo, un poco lo que les venía contando yo. Estos se llaman azucareros púrpura. El macho tiene el plumaje azul más brillante para atraer a la hembra. Entonces, pero fíjense que hay una diferencia entre el macho y la hembra. Después, los impalas, la cornamenta, hay un poco lo que les estaba diciendo yo, la cornamenta es mucho más grande en el macho que en la hembra porque justamente es una manera de diferenciarla y de atraer las hembras.
Y los babuinos tienen caninos más grandes y un tamaño corporal más grande el macho que la hembra. Entonces, fíjense como producto de la selección sexual, los machos y las hembras tienen características distintas. Acá, si ustedes ven, son iguales. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene de raro o qué es lo que tiene de particular? En las especies monogámicas, el macho y la hembra se parecen. Entonces, eso es una característica, el parecerse entre machos y hembras de las especies que son monógamas. No hay tantas diferencias entre los machos y las hembras. Entonces, fíjense cómo la selección sexual, esto de la preferencia de con quién me quiero reproducir, de ejercer una presión selectiva sobre el otro, hace que haya diferencias fenotípicas entre los machos y las hembras. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto, perfecto. Vamos entonces a hablar del concepto de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la adaptación como definición? Hay muchas definiciones. Básicamente la adaptación es la respuesta o el resultado de la selección natural. Entonces, cuando yo defino las adaptaciones, hay muchas maneras de definirlos. Fíjense que se puede definir como el encontrarse ajustado al ambiente, una característica particular adecuada para los requerimientos del ambiente, pero nosotros nos vamos a quedar con, desde la evolución, con la segunda definición, que es esta, que nos dice que es una adaptación fisiológica en la vida de un organismo o una población. Entonces, ¿qué es la adaptación? Básicamente es el resultado de la selección natural. Cuando sobre una población, sobre un organismo, actúa la selección natural, la respuesta es adaptarse. Y si no me adapto, me fui. Chao. Entonces, ¿qué ejemplos de adaptaciones tenemos? Hay un montón. Les hemos puesto los que salen en el cuadernillo de la facultad, que son los que les toman, pero la realidad es que como adaptaciones hay miles de adaptaciones que podríamos estar horas hablando de adaptaciones. Por ejemplo, el pájaro carpintero tiene su estructura morfológica, su cuerpo, desarrollado o adaptado para la tarea que hace, que es picar la corteza de los árboles para sacar los bichos que hay debajo. Entonces, ¿qué adaptaciones tiene ese pájaro carpintero? Y, por ejemplo, tiene 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás para poder sostenerse mejor, tiene un pico potente para poder perforar la corteza del árbol, tiene plumas en la cola para poder como apoyarse mejor. Los músculos cervicales son muy fuertes, porque imagínense que todo el tiempo está haciendo esto con el cuello, entonces los músculos cervicales tienen que ser sumamente fuertes. Y además, en su cabeza, que esto es como para mí lo más increíble, tiene espacios aéreos para impactar el golpe. Es decir, para que cuando él machaca con el pico contra el árbol, esos golpes no le afecten la cabeza. Y además tiene una lengua larga para que cuando él hace el agujerito, diríamos, en la corteza, mete la lengua y saca el bichito. Entonces, fíjense todas las adaptaciones que tiene un mismo animal para poder, básicamente, adaptarse a lo que le tocó, adaptarse a donde está. Otro ejemplo es el tema de un pinzón que se llama pinzón artesano, que es un pájaro, que se le llama artesano porque supuestamente usa herramientas. No es que agarra una pinza, una pico de oro y se pone a trabajar, sino que este pájaro no tiene la lengua larga para poder sacar los bichitos como la tiene el pájaro carpintero. Entonces, ¿qué hace? Agarra ramitas, palitos, engancha y se los come. Es decir, como si tuviera una picada y agarra un escarbadiente y se come el bichito. Entonces, fíjense, eso es una adaptación. Lo mismo pasa con aquellos insectos que se mimetizan con algún determinado ambiente para no ser comidos. Vimos recién esta mariposa, miren, que se mimetizaba con el ambiente para no ser comido. También no sé si conocen al Nesara viridule, que es ese bicho verde hediondo, que tiene olor. Es verde porque se puede camuflar mejor. Miren, ahí está. Acá tenemos la mariposa pavón,
fíjense cómo se mimetiza para no comérsela. Todas esas son adaptaciones. Lo mismo que las flores de las plantas, cuanto más color tenga, más llamativas son para los polinizadores. Las flores necesitan al polinizador. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, sus nectarios, que es donde está el néctar, como hacerlos bien llamativos, tener colores bien llamativos en sus flores para atraer a los polinizadores que vengan hacia ellas. De hecho, por ejemplo, las orquídeas tienen como en un pétalo tienen como un labio para retener mejor la abeja. Lo mismo, exactamente, Seba. Es decir, son todas adaptaciones para poder adaptarse al lugar donde están. Les podría decir miles, las espinas de los cactus son hojas modificadas, es una adaptación para vivir en el lugar donde vive, que es el desierto. Entonces, podríamos estar ahora mencionando adaptaciones. Hemos puesto algunas que son, dependen qué, Belu. No sé de qué te referís con eso. ¿Qué me estás diciendo? Que decía que, por ejemplo, una adaptación puede ser el oso hormiguero también, que tiene el hocico largo y todo eso para las Exacto, hormigas. exactamente, es decir, todos los individuos, no solamente los animales, sino también las plantas, tienen alguna adaptación que les permita sobrevivir a donde están. Y esa adaptación es la respuesta de la selección natural. La selección natural ejerció una presión sobre ellos y a ellos no les quedó otra que adaptarse. Y Dani, ¿puede Dime. ser momentánea la adaptación? Por ejemplo, no sé, los perros cuando son chiquitos, los cachorros son como tiernos, entonces o sea, como que no, o sea, van a tener menos riesgo de ser como comidos, por lo que se ven inofensivos. Vos decís una adaptación de comportamiento en ese caso. Ah, se dice así. Claro, que cambian su comportamiento porque se dan cuenta que teniendo ese comportamiento ojo que los bebés pasa lo mismo, no solamente en los perros. El bebé, es increíble, el bebé, el comportamiento humano, la psicología para mí es impresionante, analizar el comportamiento animal es impresionante. El bebé necesita la atención de sus padres, porque si no tiene la atención de sus padres se muere. Podríamos considerarlo una adaptación. Se está tratando de adaptar al ambiente donde nació. Vieron que los bebés permanentemente están sonriendo o hacen ruidos, o lo que están tratando de hacer es una adaptación de comportamiento, es llamar la atención de los padres. Un bebé que no tiene esa atención se muere. Entonces, sí, Emi, lo podemos considerar una adaptación de comportamiento. No siempre las adaptaciones son morfológicas o estructurales. Hay adaptaciones funcionales, hay adaptaciones de comportamiento. Quedarse quieto en un lugar para mimetizarme con una planta es un comportamiento, porque si me muevo me van a ver. Entonces sí lo podemos considerar parte de una adaptación. Sí, totalmente. Sí, sí. Entonces, fíjense que todos estos ejemplos que hemos visto son adaptaciones. Existen lo que se llaman adaptaciones al ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de esto vamos a tener que definir lo que se llama la clina y el ecotipo. La clina es una característica fenotípica que varía de acuerdo a un gradiente ambiental. Criollo. Las orejas de los mamíferos son más pequeñas cuando las zonas son frías y son más grandes cuando las zonas son cálidas. Eso es una clina, es una clina. Es una variación fenotípica de una característica que varía según la temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre adaptación y evolución? La adaptación es una respuesta a la selección natural y la evolución son cambios que sufren las poblaciones generaciones tras generaciones. Son conceptos distintos. La selección natural sí favorece la evolución y la adaptación es una respuesta a la selección natural. Pero la evolución es como el proceso general de cambio de una población generación tras generación. De nada, Belu. Entonces, vuelvo un poquito a lo que estaba hablando. La clina es una característica fenotípica que varía según un gradiente ambiental. Por ejemplo, como les dije, los mamíferos tienen las orejas más cortas o más chiquitas en lugares fríos y más grandes en lugares cálidos. Eso está relacionado con que cuando hace calor,
yo tengo que tener más superficie para evaporar el calor. Entonces, eso es un ejemplo de una característica que varía. ¿Cómo se llama la característica que varía según un gradiente ambiental? Clina. ¿Qué es un ecotipo? El ecotipo son cada uno de esos subgrupos de especies que se van formando, que van ocupando distintos hábitats, y como ocupan distintos hábitats, tienen fenotipos diferentes. Es decir, la clina es la característica que varía. Y cada uno de esos grupos que se forman de individuos, producto de que la característica varió, se llama ecotipo. El ejemplo de ecotipo que tenemos y que tienen ustedes en el cuadernillo es el de la Potentilia glandulosa, que es la planta de frutilla, que lo que se hizo fue cultivarla a distintas altitudes, a altitudes más bajas, a altitudes más altas. ¿Y qué se demostró? Que fenotípicamente cambiaban las plantas. Entonces, en criollo, la característica que cambia de la planta se llama clina, porque es una característica que cambia por un gradiente ambiental. Y el ecotipo son cada uno de los grupos de plantas que se van formando. El ecotipo que vive acá, el ecotipo que vive acá, el ecotipo que vive acá, el ecotipo que vive acá. De hecho, fíjense, por ejemplo, todos es la misma planta, pero estas son mucho más pequeñas y estas son mucho más altas. Entonces, el ecotipo es el conjunto de los individuos que viven y la clina es la característica que varía. ¿Se entiende la diferencia? ¿O no? Dani, o sea que nosotros seríamos un ejemplo de ecotipo. Podemos vivir en el desierto, o en lugares tropicales, así, o en lugares fríos. Lo que pasa es que se tiene que ver la variación fenotípica. ¿Sí? Yo te diría que tiene que ser algo más estructural. O sea, si vos me decís algo estructural que cambie, te digo que sí. Es decir, tiene que haber algún cambio que yo vea fenotípicamente que diga, ah, sí, un ecotipo acá, un ecotipo allá. Porque la gente que vive, por ejemplo, no sé, en el desierto tampoco es que puede sobrevivir mucho y por ahí lo que tiene es que tienen un ciclo de vida distinto al nuestro porque no pueden trabajar, aparte en el desierto no puede vivir nadie. ¿Sí? Si vos me decís en el clima frío, y en el clima frío probablemente tengan adaptada su vida a eso. Por eso hablo siempre de cambio fenotípico, de algo estructural que se vea, no sé, en un animal el cambio del tamaño de la oreja, en una planta el cambio de la altura de la planta. Siempre tiene que ser algo que se vea fenotípicamente. ¿Se entiende? Claro, o sea que nosotros estaríamos adaptándonos al lugar más que todo. Claro, exactamente. ¿Entendés? No es que, por ejemplo, los humanos que viven en el clima frío son más petizos y los que viven en climas cálidos son más altos. ¿Me entendés? Ahí sería un ecotipo. Cada uno de esos grupos sería un ecotipo. Tiene que haber alguna, por eso la definición, si vos te fijás, es grupo de especies que ocupan distintos hábitats y presentan distintos fenotipos. Por ejemplo, distinta altura. Por ejemplo, distinto tamaño de oreja. A eso se refiere. ¿Se entendió la diferencia entre la clina y el ecotipo? Chicos, ¿se entendió la diferencia? Bien, Sí, profe. perfecto. Sí, Vamos ahora a ver el concepto de la coevolución. Ya se los he mencionado, ¿no? La coevolución. La coevolución es cuando dos especies o más evolucionan a la par. ¿Y por qué evolucionan a la par? Porque una de las especies ejerce una fuerza selectiva sobre la otra y esta sobre la primera. Entonces tienen una relación tan estrecha entre las dos especies que una ejerce una presión selectiva sobre la otra y esta sobre la primera. Por ejemplo, un poco lo que estábamos hablando recién con las plantas y los polinizadores. El polinizador necesita comer, entonces tiene que adaptar su aparato, su boca, para poder sacar el néctar y el polen de las flores. Y las flores, ¿qué han hecho? Han evolucionado de manera tal de hacerse más llamativas, sus nectarios más expuestos, para que le sea más fácil al polinizador ir y comer ese polen, ese néctar, porque en realidad lo que consume es el néctar y lo que lleva arrastrado es el polen. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de coevolución. Otro ejemplo,
que es un ejemplo muy conocido, es el ejemplo de las plantas que se llaman bencetócigos, que tienen una savia amarga, que además es tóxica, y los individuos que se la comen. ¿Qué pasó? Todos los individuos que comían la planta se morían. Tenía esa savia amarga que es venenosa, ¡pum!, se morían. ¿Qué pasó? Las orugas de la mariposa monarca, producto de la coevolución, desarrollaron enzimas digestivas para poder comerse la savia y no morirse. Y no solamente no morirse, sino que ese veneno lo van acumulando. Entonces, cuando la oruga se transforma en mariposa, la mariposa monarca es amarga y tiene veneno. Entonces, como es amarga y tiene veneno, los depredadores no se la quieren comer. Entonces, fíjense cómo acá tengo un ejemplo de coevolución entre el bencetócigo y la mariposa monarca. ¿Qué es lo que pasa? Existe lo que se llaman los mimetismos mullerianos y los mimetismos batesianos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe lo que es mimetizarse con otro? Sí, ¿te parece? Físicamente. Exactamente, mimetizarse es parecerme fenotípicamente a otro. Entonces, el mimetismo mulleriano es el mimetismo verdadero. Yo me parezco a especies que no están emparentadas conmigo y además me parezco en su característica preventiva. Por ejemplo, las mariposas monarcas tienen veneno, tienen mal sabor, hay especies que también tienen veneno y mal sabor y se parecen a la monarca. O las avispas común, la cavadora y la abeja andina, todas tienen aguijón y tienen veneno. Se parecen fenotípicamente entre sí y además o son venenosas o tienen un aguijón. Eso es un mimetismo verdadero. Ahora, hay especies que son muy inteligentes y hacen un mimetismo batesiano, que es un falso mimetismo o mimetismo engañoso. ¿Qué significó esto? Una especie tiene una característica externa que se parece a otra que es peligrosa. ¿Para qué lo hace? Para espantar al depredador. Por ejemplo, la mariposa virrey, por fuera, fenotípicamente, es igual a la mariposa monarca, pero no tiene veneno y tampoco tiene mal sabor. Entonces, ¿qué hace? Engaña al depredador. Le dice, mirá la coloración que tengo, no me puedes comer, soy venenosa. Y en realidad no tiene ni veneno ni tampoco mal sabor. Entonces es un falso mimetismo. Por eso se llama mimetismo batesiano. Fíjense acá. Esto es la planta, el bencetócigo, y la larva de la mariposa monarca. ¿Qué es lo que ocurre? La oruguita desarrolló las enzimas de la mariposa monarca para comerse el bencetócigo y no morirse. Pero cuando esta oruguita se hace mariposa monarca, que es esta mariposa tiene veneno y es amarga. Esta es la verdadera mariposa monarca. Pero a ella el veneno no la mata, no es tóxico para ella. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la mariposa virrey. Es muy igual, si se fija. ¿Cuál es la diferencia? Que esta mariposa no come bencetócigo, no es venenosa, no tiene mal sabor, pero engaña a su predador pareciéndose a esta. Entonces, esta con esta hace un mimetismo batesiano o falso mimetismo. ¿Se entiende? ¿Y por qué esto pasa entre parejas en los humanos? ¿Cómo sería eso? Y porque hay algunas parejas que son iguales prácticamente, o sea, se mimetizan. Pero ojo, porque ahí me parece que hay más un mimetismo de comportamiento, puede ser. Es decir, que tu pareja haga algunas cosas y producto de repetirlo todos los días, termines haciendo las mismas cosas vos, pero sobre todo de comportamiento. Es raro que fenotípicamente te parezcas, porque somos todos los seres humanos distintos. Pero no se ¿Entiendes? da eso no se da eso. ¿Qué cosa? ¿De mimetizarse fenotípicamente con otro? Sí, Y a el veces tiempo, por ejemplo. no, nunca vas a terminar pareciéndote idénticamente al otro. No, obvio. Sí pasa que, por ejemplo, cuando uno es chico, a veces se mimetiza con alguien, no sé, con algún cantante que te gusta. Entonces, viste, se visten idénticos, hacen lo mismo,
Bueno, eso es de acá, o sea, no es algo genético ni tampoco relacionado con el comportamiento de una, es como si habláramos de la gente que imita a otros cantantes y se opera entero para parecerse a otros cantantes. A ver, si bien se parece por ahí al otro, la realidad es que está mimetizado con el otro, pero no es algo relacionado con la selección natural, ni tampoco tiene algo que ver con los genes, ni tampoco contribuye con la evolución. Se parece porque le pinta parecerse en realidad, pero sí se mimetiza con otro. Es decir, trata de parecerse lo más que puede al otro, pero no es algo biológico, no está relacionado con sus genes, ni tampoco es producto de la evolución. Se mimetiza porque le gusta o está fanatizado / obsesionado con el otro individuo. En este caso, el individuo desde que nace, la mariposa virrey, que es esta, tiene características parecidas a esta, como para decirle al depredador, mira, soy igual, y la realidad es que no es igual. Miren otro ejemplo. Todas estas son especies, esto es una avispa cavadora, esta es una avispa más árida, esta es la abeja antidina. Todas estas tienen aguijones y todas estas tienen veneno. Es decir, entre ellas tienen un mimetismo mulleriano verdadero. Todas tienen aguijones y todas tienen veneno. Ahora, estas que ven abajo hacen un mimetismo batesiano. Esto es una mosca, esto es una mariposa y esto es un coleóptero. Y fíjense que por fuera se parecen a estas, pero estas tres, ninguna tiene veneno ni tampoco aguijón. Entonces hacen un falso mimetismo. ¿Se entendió? Dani, Lo del mimetismo, dime. por ejemplo, hay una serpiente que tiene la cola como si fuera de araña para atraer a los pájaros y de comérselos. ¿Ese Y sería un esa, caso de mimetismo? no, es una adaptación. Es para llamar la atención del predador. Es una manera de adaptarse y de atraer a su presa, no a su depredador, perdón. Es una manera de atraer la depredación, de atraer a la presa que se va a comer. Es como cuando los animales se esconden esperando que llegue o se mimetizan con algo para después poder comerse el bicho que vaya pasando y que no lo vea. No está relacionada con el mimetismo, sino está relacionada con algo para tratar de depredar, para tratar de comerse la presa. Bien, Ah, yo lo relacioné por la cola que era como muy igual a una araña, entonces como que creí que era como mimetismo a pero una se araña. tendría que transformar toda para poder parecerse. Ah, Sí bien. puede ser que una serpiente, por ejemplo, que no sea venenosa, se mimetice con una que es venenosa y desarrolle sus mismas características fenotípicas para que los depredadores no se la quieran comer. Pero ella no tiene veneno. Eso sí podría pasar. No me sé todas las especies de serpientes, pero podría pasar que hay especies de serpientes que son venenosas y hay otras que no, y la que no es venenosa se mimetiza con la otra para que los depredadores crean que ella también tiene veneno y no se la coman. Bien, vamos con esto de la adaptación bajo la lupa. ¿Qué es esto? Hubo críticas a esto de que, como venían diciendo Darwin, toda característica es una adaptación. Una de las críticas, la vimos, está dada por la teoría neutralista, que es defendida por Moto Kimura, donde dice que no toda característica proviene de una adaptación, que no toda característica te hace más o menos apto, sino que la mayoría de las características son neutras, es decir, que no te hacen más o menos apto, y que además esas características, esas variantes, vienen de las mutaciones y de la deriva genética. Otros que criticaron también a esto de las ideas de adaptacionistas, dirían, decía que por qué toda la característica de un individuo había que considerarla con una función o un propósito. Decían que había características que, por ejemplo, podría ser producto de restricciones en su desarrollo y no una adaptación. Entonces como que se empezó a criticar esto de que toda característica es una adaptación. También se criticó la selección natural. Entonces decía que la selección natural tenía factores limitantes, como por ejemplo que la historia del organismo, yo puedo querer, por ejemplo, cambiar los genes con la selección natural, pero los genes cambian dentro de ciertos límites. Otra, que los cambios están delimitados por patrones de desarrollo del individuo.
que también depende de o sea, las posibilidades de cambio están acotadas a la limitación que tenga el individuo en su estructura. Ejemplo, yo le quiero ampliar la concha a un caracol y probablemente tenga que usar otro material porque con el material que están hechos no resista. Y por otro lado, que es como la más importante, habla de la limitación temporal de la selección natural. ¿Por qué? Porque la adaptación es una respuesta a la selección natural, pero la adaptación es un cambio lento, es un cambio gradual. Entonces puede ser que cuando yo finalmente me logre adaptar, el ambiente ya haya cambiado de nuevo, porque el ambiente cambia muy rápido. Entonces, los que criticaban a la selección natural hablaban de esta limitación de tiempo, que la adaptación es muy lenta y los cambios en el ambiente son muy rápidos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice o qué habla acerca de esto de la selección natural? Se pensaba antes que la selección natural es como perfeccionista, que elegía a los mejores y eliminaba a los peores. La realidad es que la selección natural no es así. Obviamente la selección natural contribuye con la evolución, y la evolución no construye un plan perfecto para crear individuos perfectos y en óptimas condiciones, sino que en realidad lo que hace es como ir remendando baches que existen o ordenando la variabilidad que existe. Entonces, esta idea de que la selección natural es perfeccionista es errónea. Entonces, ¿qué interpretaciones dan los individuos que criticaban a esto de que toda característica es una adaptación? El panseleccionismo es el que dice que toda característica es una adaptación. Entonces, los que criticaban eso buscaban una explicación alternativa. ¿Y qué decían? Y, por ejemplo, que algunas características se fijan por azar, que otras características son alometrías. ¿Qué es una alometría? Es cuando en un organismo hay un crecimiento diferencial de distintas partes de su cuerpo durante el desarrollo embrionario. Por ejemplo, en el humano es una alometría que los brazos y las piernas crecen más rápido, a una tasa más rápida, que la cabeza y el torso, porque si no seríamos deformes. Entonces, decían que había características que no eran adaptaciones, sino que eran alometrías. También decían que otras características eran heterocronías. ¿Qué quiere decir esto? Una heterocronía es un cambio en la tasa del desarrollo que puede hacer que el desarrollo se detenga, se enlentezca o se acelere de un individuo. Entonces, por ejemplo, dentro de las heterocronías hablan de lo que es la neotenia, que es cuando hay una característica juvenil que se mantiene hasta el adulto. Y les doy un ejemplo. Miren, esto que tienen acá, la salamandra. Las salamandras de los géneros Proteus, Necturus y Siren tienen branquias inclusive en el estado adulto, cuando en realidad la salamandra del género Ambistoma solo lo tiene en su etapa juvenil o en su etapa larval. Entonces quiere decir que hay una característica juvenil que se ha extendido hacia el estado adulto. Entonces, en criollo, los que criticaban esta idea de que toda característica es una adaptación, decían que en realidad las características podían ser de los individuos por otras cosas, por azar, porque sean alometrías, porque sean heterocronías. Es decir, que no toda característica era una adaptación. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Sí. chicos? Sí, Bien. sí. Y vamos con lo último que vemos y terminamos. Vamos con el concepto de aptación. ¿A qué le suena la aptación? Aptación. ¿De qué vendrá? De ser más apto. Exacto. Son características que hacen a los individuos más aptos. Y dentro de las aptaciones están las adaptaciones, que las acabamos de ver, y las exaptaciones. ¿Qué es una exaptación? Una exaptación es una característica que se incorpora por selección natural, pero que viene de otra característica previamente, donde la selección natural lo que ha hecho es modificar esa característica para que cumpla una función diferente. Les doy un ejemplo para que lo entiendan mejor. En un principio, las plumas de las aves
cumplían la función de regular su temperatura, pero las aves ahora pueden regular solas su temperatura. Entonces, en un principio, las plumas contribuían a mantener la temperatura, pero hoy en día permiten el vuelo. Entonces, es una característica que en un principio cumplía una función, pero que después, por medio de la selección natural, se modeló y ahora cumple una función distinta. Les doy otro ejemplo. La vejiga natatoria de los peces. Hoy en día, la vejiga natatoria de los peces les permite a los peces flotar. Pero si uno observa esa vejiga natatoria, tiene forma como de un pulmón. Entonces se cree que esa característica previamente, esa vejiga que hoy sirve para flotar, cumplía la función como de pulmón. Entonces le permitía a los peces hacer como una respiración auxiliar. Entonces, tanto las adaptaciones como las exaptaciones son adaptaciones, son características que a los individuos los hacen más aptos. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué son no aptaciones? Son características que se fijan por azar y que o perjudican a un individuo o son neutrales. Ni los perjudican ni los benefician. Esos son no aptaciones. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? ¿Se entendió todo? Sí. Bien, me alegro. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar con la teoría por hoy. El día lunes vamos a seguir con evolución y vamos a terminar. Así que les pido por favor que terminen de leer la unidad de evolución, porque el día lunes vamos a terminar con evolución. Queda toda la parte de especiación, así que les pido porfa que lean esta última parte, así podemos terminar con esta unidad. ¿Se entendió? Ok. Bien. Bueno, muchachos, que tengan un hermoso fin de semana.